Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el mes de hoy tenemos como invitada a Paula Riofrío, que es la fundadora de El Pelucón de tu Vida, que se encarga de hacer maquillaje y prótesis para lo que es vestuario escénico. Así que bienvenida. Hola. Bueno, yo soy Paula y como bien dijo Rocío, me dedico a maquillar, a hacer pelucas, prótesis. Alguna vez he trabajado también en alguna cosita chiquita de vestuario y trabajo en cine, teatro, televisión. Y hace 3 años fundé El Pelucón de tu Vida a raíz de una obra de teatro que se usaba muchas pelucas. ¿Cómo empezaste en el mundo del vestuario? Bueno, en el mundo del vestuario yo empecé inicialmente siempre lo que es la parte del maquillaje y el peinado. Desde chiquitita siempre me gustó mucho jugar con las muñecas y me acuerdo que mi mamá le cosía los redos a mi papá y con lo que sobraba yo le hacía vestidos a la muñeca, pero a la hora de estudiar me especialicé en lo que es maquillaje y peinado. Pero yo soy española. Estando acá en Argentina, de una forma inesperada y sorpresiva, caí de casualidad a trabajar con Flavio Mendoza por Franciscus, que él codirigía con Norma Leandro, y yo ahí fue por unos postizos, por unas barbas de unos apliques de monjes franciscanos que vi ahí en este trabajo. Entonces, una de las compañeras que había accidentalmente se cayó por las escaleras, se quebró la pierna y necesitaban una vestidora. Entonces, como en la función del teatro yo sí estaba por la parte de las barbas y tal, me ofrecieron si quería también trabajar de vestidora. Me tuve que aprender mucho a lo que es vestir rápido, que todo detrás de bambalina, también a arreglar, a coser piedras, porque en los espectáculos de él hay muchas piedras. Y bueno, fui necesitando aprender cosas, me anoté a cursos de zapatería, porque también había que arreglar zapatos, había que hacer cosas. Cursos de corte y confección, aunque no me dedico a ello, porque eso me da mucha experiencia, pero sí tener idea. Y ahí aprendí con Carmen Montecarlo, que es una señora que sabe mucho y ha hecho muchos vestuarios para el teatro argentino y muchas películas. Después ya volví más a mi rama del maquillaje y de las pelucas, pero el haber hecho esos cursos me sirvió mucho también para trasladarlo a mis partes creativas de pelucas y tal, por técnicas, por materiales, también la comodidad de cuando uno hace cascos o pelucas, la funcionalidad, porque no es lo mismo cuando lo realizas cuando lo tienes que poner allá en el teatro y ves qué es lo que es práctico y lo que no. Claro, con esas cosas te das cuenta que funciona y que no, porque no es lo mismo una peluca y la tenés que poner en 2 segundos o cosas así. O no lo ves funcionar y estando trabajando cuando a los bailarines, sobre todo los acróbatas, vos fíjate que claro, no es lo mismo una peluca oncológica o una peluca que se va a poner un actor en una película a una peluca que se va a poner un acróbata que vuela, que salta. Entonces te ayuda a ver la forma de realizar acorde a la necesidad del rol que va a tener el personaje, porque no todas las formas de realización van de la misma manera. Si no está con un buen sistema de anclaje, se caen. ¿Cómo te das cuenta? ¿Preguntas cómo es la peluca que necesitan? ¿O te cuentan antes? ¿Cómo es ese proceso? Lo importante siempre es preguntar, ¿no? Cuando uno son las películas, como en el teatro y todo, siempre es preguntar, ¿no? Cuando se reúne uno con dirección o con el vestuarista. Y también es muy importante que te pasen el libreto y hacer un desglose. En base a hacer desglose, vos haces las preguntas, si van a volar, si van a saltar, porque si no tienes el libreto no sabes cuál es el rol de cada personaje. Y ahí es cuando con mucha comunicación con los directores de arte y con vestuario, es un trabajo en equipo,
es donde se empieza todo a crear. Incluso muchas veces las diseñadoras de vestuario pueden hacer su boceto, sus cosas, y en base al rol que va a tener el personaje, pues le puede sugerir, mira, pues este material va a ser más práctico. Vos también proponés. Sí, claro, yo trato siempre de proponer. Lo que pasa es que muchas veces pasa que el diseño de la vestuarista manda más sobre lo nuestro. Pero yo siempre trato también de crear yo mis diseños y mis propuestas. Y ahí, pues bueno, es armar un collage, o dibujo, bocetos y proponer, mezclar las texturas. Y bueno, también me hice algún curso de diseño de vestuario, que ahí estudié con Peonia Velo, que es también muy buena vestuarista, pero porque son cosas que aunque yo no me dedico de lleno al vestuario, a mí son cursos que a mí me complementan mucho para mi trabajo. Es que sí, un vestuario no se puede pensar sin el maquillaje o el peinado, es uno que complementa al otro. Va todo unido. ¿Cómo es un día laboral tuyo? Los días son muy movidos. Este año estoy trabajando en televisión en la primera mañana, así que me levanto a las 3 de la mañana, me voy al canal, a las 5 ya estoy maquillando, peinando, y después hasta el mediodía salgo y ahí es cuando me transformo en mi pelucón de tu vida y me voy a hacer todas mis creaciones, bien pelo natural, pelo sintético, también hay veces que trabajo con materiales textiles. Ahora justo estoy haciendo un casco que es para una obra de teatro, que va con textiles y con flores. También muchas veces tengo que ir a hacer compras, a comprar materiales. Otras veces cuando viajo, que viajo a Suiza y me traje materiales que son más específicos para las pelucas. Porque aquí no se encuentran, o si encuentras no es igual, o no la posticería hay materiales que son muy específicos. ¿Dónde puedes aprender todo eso de los materiales y cómo hacerlos? ¿Hay cursos en Argentina? ¿Dónde aprendiste todo esto? En Argentina sí, hay escuelas. Yo mi formación toda viene de Europa porque como soy española yo me formé allá todo. Y bueno, llevo 14 años acá en Argentina y venía para 3 meses, que venía a pasear y hacer una formación acá. Trabajaba acá en el cine. Y al mes y medio de estar acá en Argentina me salió una miniserie, que eran 4 meses de filmación. La agarré, me salió otra serie y bueno, llevo 14 años aquí en Argentina trabajando en maquillaje, pelo, las prótesis. En prótesis, mi maestro allá en Europa fue un argentino, que acá en su momento fue muy importante. Lo que pasa en el año 2000 viajó para España, vive allá, que es el maestro Pito de Libarda, y él era el que hacía todo lo de garsanza y todas las caracterizaciones de Tu cara me suena y otras cosas hasta el año 2000, que se fue con una coproducción de Tu cara me suena a la televisión española de un año. Y fue cuando explotó la crisis del 2001 y menos mal que quedó allá, porque ya aprendí todo lo que es la parte de prótesis, de efectos especiales, todo con él y lo tengo mucho cariño. Estoy muy contenta y siempre cuando viajo a casa voy a visitarla. A veces trabajo con él en el taller cuando voy y otras veces le visito y siempre me tira novedades que van saliendo de materiales y de técnicas. Ay, qué lindo, es como una relación que se retroalimenta mutuamente. Sí, yo lo quiero mucho. Ese señor a mí me enseñó muchísimo. Estoy muy feliz de haber aprendido con él. Y bueno, acá no hago tantos efectos especiales. Acá hice también algunos cursos para ver cómo se trabajaba acá, porque acá va todo mucho más atrasado que allá en Europa. Entonces yo venía con técnicas mucho más avanzadas y cuando llegaba acá no me encontraba los materiales. Y aprendí a usar los materiales que hay acá. También traigo materiales de allá de afuera. No lo que más salga, porque tampoco son cine donde más haya y somos varios los que hacemos. Entonces voy haciendo de todo entre las pelucas y cositas de efectos. Y bueno, en las pelucas hace un año por estas fechas estaba terminando de hacer 2 pelucas de Homo Argentum para Guillermo Francella, que llevaba muchos cambios de pelo. Tuve la suerte o el privilegio de quedar seleccionada para hacer 2 de las pelucas
Así que estoy muy contenta con eso también. ¿Cómo llegas a esas producciones? ¿Entras en un concurso o te llamo a la producción? ¿Cómo propones ese tipo de pelucas? ¿O maquillaje o prótesis de todo lo que trabajas? Yo cuando vine no me conocía a nadie. Yo empecé mucho por la parte independiente porque yo venía de otro país y las redes sociales no eran como ahora. Estaba Facebook y recién estaba empezando Instagram. Claro. Entonces, primera miniserie me cayó del cielo. Después fui abriendo mucho camino por la parte del cine independiente. ¿No? Ya ahí vas empezando a tener un nombre, te van conociendo y bueno, te van recomendando y entonces a mí ya directamente me llaman la productora para los trabajos. Pero también me sirve mucho que como hago de todo, porque peino, maquillo, hago efectos, hago las pelucas. Entonces, si no me sale de un trabajo de una cosa, me sale de otra. Entonces, es muy bueno el ser polirrubro. Te complementa bastante. No, a la hora de que te sale un trabajo, es eso, hacer lo que hablábamos antes, es reunirte con el director, con producción, con vestuario, con arte, porque claro, el área nuestra va asociado a lo que mandan un poco el director de arte y la jefa de vestuario, y en base a lo que se necesite crear. Por ejemplo, no es lo mismo una peluca para cine, que se necesitan los materiales suizos específicos porque son tules muy delicados y muy finos, que para las cámaras de hoy en día que tienen las lentes tan potentes en HD y lo ves como una lupa gigante, tienen que pasar desapercibido. Que por ejemplo, en teatro es... Claro, la distancia es diferente, no se nota la perfección el ojo. Lo mismo pasa con un maquillaje, no es lo mismo un maquillaje, una prótesis para la cámara que lo que es para teatro. En teatro lo tienes que exagerar todo bien por las cuestiones de las luces, la distancia del público al escenario y esas cositas. ¿En qué te gusta trabajar más? ¿En maquillaje, posticería, pelucas, un poco de todo? Me gusta todo. Es más, a mí hay veces que la gente me pregunta, cuando me reúno con gente, hay veces que con los productores y las cosas, o hay veces que te preguntan que cuál es tu hobby. Y es muy loco lo que me pasa porque me quedo pensando y yo ya perdí mis hobbies, no tengo hobbies porque los hobbies que tenía se convirtieron en mi medio laboral. Entonces, haga lo que haga, me gusta. Si hay que peinar, peino, si tengo que maquillar, maquillo, si tengo que hacer efectos, hago efectos. También una vez al año voy al Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, que es un instituto muy joven que se creó en el 2022. En el 2023 me convocaron para ir a enseñar a los chicos de allá, porque quieren hacer un polo audiovisual, y les enseño a trabajar con todos los materiales y también les enseño un poco a cómo me pasó a mí cuando yo vine de Europa, que no tenés por qué poner el grito en el cielo. Si vos sabes usar los materiales, los trabajos los puedes hacer. No es imposible hacer las cosas. Y yo a ellos se los digo mucho, que nadie les diga que no pueden, porque sabiendo usar los materiales pueden reemplazar uno por otro. Los resultados a lo mejor no es lo mismo, pero pueden crear las cosas perfectamente. Yo con ellos me motivo mucho en películas, en la gran pantalla de Hollywood. Entonces es como jugar a hacer los personajes y se sorprenden y dicen, ¡ay, podemos! Y sí, claro. ¡Ay, qué lindo! Obvio no es igual, pero lo hacen casi igual de parecido que en Hollywood. Aparte lo pueden hacer en otras cosas, no sé, como en cosplay. Ya ahí tenés como una salida muy grande laboralmente que lo pueden usar en muchos rubros. Exacto. ¿Cómo es tu proceso creativo para pensar en maquillaje o las prótesis o las pelucas? ¿Es diferente con cada uno? ¿Cómo lo pensás? No es lo mismo. La prótesis hay que ver el tipo de prótesis, si es 3D, si es plana, porque si es una prótesis chiquita, si va a ser una prótesis genérica o personalizada al actor, porque hay sistemas diferentes de hacer matricerías, las hay 3D, las hay molderías planas que se pueden usar como transfer.
Pero claro, si tienes que hacer una prótesis grande que te ocupe toda la cara, cuello y tal, tienes que estudiar muy bien la forma anatómica del cráneo para ver cómo vas a hacer los moldes y las matrices para después no tener problemas, porque puedes estar todo un mes o más de un mes haciendo una escultura, como la matriz no esté bien hecha, el trabajo se te va a hacer, porque tiene que quedar todo exacto, fijo, pero esta parte me gusta mucho. La parte de las pelucas también me gusta mucho. Lo que pasa es que la tengo más normalizada porque es lo que hago más en el día a día, porque hago muchos tipos de pelucas. Hago desde oncológicas, hago también para clientas trans, también en teatro, para vacaciones de invierno y esas cosas suelo agarrar muchas pelucas. Entonces, en base a lo que haya que hacer, es primero desglose, guión. Una vez que está todo definido lo que hay que hacer, ahí me siento con la compu, con mis cuadernos, me pongo a estudiar bien cuál es el proceso, las medidas de las cabezas que sean para pelucas o que sean para las prótesis, cuando hay que sacar los copiadores de rostro, de cabeza. Me gusta siempre tratar de hacerlo yo, porque no todo el mundo mide como uno, y a veces que sí, que te pueden pasar medidas bien hechas, y otras veces te pueden pasar que las medidas no están bien, y una medida mal pasada es un trabajo arruinado. Tienes que saber controlar también el centímetro. Bien, a mí me ha pasado alguna vez que me han pasado medidas porque no los he podido medir porque están a miles de kilómetros, y cuando he ido a intentar armar las monturas de las pelucas no me hacen ruido. Cuando no están bien medidas falta un centímetro o medio centímetro, y justo las veces que he dicho esto está raro, no canta la montura como tendría que montar. ¿Hay alguna medida estándar o ya con verlo te das cuenta, con la experiencia te diste cuenta? Con la experiencia te das cuenta, no hay una medida estándar porque no hay un cráneo igual que otro. Entonces puedes tener una medida más o menos estándar midiendo lo que es el perímetro de la cabeza, pero los nacimientos de pelo, los perímetros, no todos tenemos el mismo cráneo ni el mismo óvalo. Entonces son cosas que con el tiempo, horas de vuelo, como yo digo, vas sacando los centímetros, los milímetros, vas desarrollando como un sexto sentido. Es como la modista cuando hace un vestido, pero en la cabeza. ¿Cuánto tiempo te dan para armar las pelucas? ¿Te avisan con mucho tiempo de antelación o tienes un plazo? ¿Cómo te manejas con los tiempos? Depende del trabajo. Si es una peluca toda implantada, pelo a pelo, una peluca mínimo es un mes, ya con velocidad. Si es lace front y con cortina, que muchas veces se intercalan los dos sistemas, ahí con lace front en 2 o 3 semanas la puedes sacar. 2 semanas corriendo yo te puedo sacar una peluca con el front y con las cortinas cosidas. Y después son los casquetes más teatrales que no se desarman y tal. Esto depende también de las cantidades. También la gente que me ayuda, porque a veces que trabajo sola y otras veces que tengo yo mis ayudantes, porque si me piden 5 pelucas a la vez, yo solo tengo 2 manos y no puedo. Aparte, si me toca trabajo todo implantado, que vender con un microcrochet milímetro, por un tul transparente, pelito, hacerle un nudo, y luego también las direcciones de los pelos, porque no es anudar y ya está, porque la cabeza, el pelo lleva una dirección. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo muy en cuenta, y también se van a querer que el personaje tenga remolino, no tenga remolino, si va a ser canoso, no va a ser canoso. Los pelos claros normalmente cuestan más, lleva más tiempo porque no lo ves como fácilmente para tener nudo. Es más transparente un pelo blanco. Súper detallista y puntilloso, tienes que estar súper atenta. Sí, sobre todo en maratines, porque claro, las lentes son lupas gigantes las cámaras, entonces ahí tiene que ser todo mucho más minucioso. Por ejemplo, el teatro sí que te permite el hacer más pelo, pero en el cine no, porque la cámara te lo ve todo, y a nosotros en un poro no nos salen 10 pelos de un poro, nos sale un pelo, y esas cosas la cámara lo capta y se ve. ¿Haces pruebas de calce para las pelucas? ¿O cómo es ese proceso? ¿O ajustes, cómo haces para que queden bien y le calcen bien al actor?
En las pelucas sí me gustan hacer pruebas. Yo mido la cabeza, armo las monturas y a mí me gustan probarlas una vez que están armadas para ver si calzan bien. No siempre se pueden porque no están a lo mejor los actores acá, porque a lo mejor están fuera, pero yo trato siempre de, antes de entregar la peluca, hacer pruebas, pues hay que hacer algún ajuste. También yo trato de hacer varias pruebas para ir viendo, entonces son pelucas implantadas. También el año pasado me pasó en una peluca que hice en un proyecto, que la parte de acá yo no la cerré, era todo peluca implantada, no la cerré porque las medidas yo no la pude medir y cuando fui a armar la montura no me daban bien me parecía raro. Entonces si yo hubiera cerrado esa peluca entera, yo después hubiera tenido un desastre que no sabía por dónde, porque ya una vez que está metido el pelo no puede estar arreglar. Yo en esa peluca lo que tuve que hacer fue hacer una anquilla a cada lado, una cuña y agregar medio centímetro. Entonces, como no me daban bien los números, esa parte la dejé sin cerrar. Cuando lo probé en el actor, ahí nos dimos cuenta que estaba faltando 1 centímetro. Entonces lo repartimos equitativamente a los dos lados y quedó después la peluca que calzó perfecta. Es increíble cómo algo tan poquito como 1 centímetro te puede cambiar todo. Y ser la diferencia de que te entra, no, es como con el vestuario. Exacto. ¿Qué habilidades o conocimientos consideras que se necesita para alguien que quiere trabajar tanto en maquillaje, en prótesis o peinado? Primero la parte de las mediciones, los centímetros, las matemáticas y la física, la química, porque esa para la parte de efectos, la física y la química es muy importante, la parte del diseño y la colorimetría es muy importante, tanto en efectos como en maquillaje. Y bueno, ser ágil con las manos, porque puedes tener muchos conocimientos y si no tienes agilidad en la mano, no. Hay que tener mucha destreza y mucha percepción del ojo, entrenar muy bien el ojo mirando películas, bajando, mirar de lejos, mirar de cerca, porque son tantas horas que están encima de una escultura o de una posticería que la vista se va cansando, entonces hay que ir mirando desde distintas perspectivas. Yo a veces que ya cuando me empiezo a estar cansada digo, mañana lo reviso, porque ya con el cansancio pierde visión, pierde sentido, tacto, como yo digo. Entonces al día siguiente lo miro y digo, ay mira, esto lo vamos a hacer así, y entonces cambio y descansar. Es importante porque si tienes mucho trabajo no descansas, el cansancio después hace que no dé buenos resultados en la realización. Son cosas muy importantes, desde la matemática, la física, la química, eso es muy importante. Y bueno, conocimientos artísticos, cultura, dibujo, colorimetría. Y bueno, si vas a peinar, tienes que saber peinar, cortar, cómo va el pelo, de qué se componen las direcciones del pelo. Y todo eso suma, depende ya después en qué rama te quieras especializar, pero lo básico. También sumaría la parte de anatomía. Es muy importante tener conocimientos de anatomía, primero para la parte de las tomas de medidas, tanto de la cabeza, incluso de cuerpo, porque no es solo las modistas las que miden los cuerpos, nosotros muchas veces para la parte de las prótesis, las cosas cuando son cosas corporales, yo aparte de que sacas matrices, moldes y tal, el centímetro de costura, que eso lo aprendí mucho de cuando estudié con Carmen el corte y confección, esa parte de medir los cuerpos me la llevé yo, porque antes cuando hacía efectos no lo medía todo con el centímetro. Y ahora sí mido, así, sacar molde, viste, con alginato, con yeso, con tal, pero también mido para el centímetro, porque los cuerpos después, viste, se mueven, tienen cualquier cosa o algo y tienes que darles la necesidad que tienen, porque no es una estatua rígida, porque cuando vos sacas el molde con el alginato y con el yeso, tienes la persona rígida que parece una estatua. Después la persona va a estar moviéndose, y más si es un stun o una acróbata o algo, estas cosas hay que tomarlas muy en cuenta, porque pueden hacer una cosa y después le queda rígido y tienen que subirse la pierna hasta la cabeza, o tienen que
saltar desde un segundo piso para hacer doble del actor y tener que estar flexible. O sea que haces todo por dos, pelucas, prótesis para el actor y después para el doble. Sí, incluso hay veces que a lo mejor se hace trabajo para el doble y no para el actor principal, porque a lo mejor tienes que hacer que el doble se la asemeje al actor principal. Entonces ahí a lo mejor le tienes que poner alguna prótesis, o le tienes que poner peluca, o le tienes que aplicar una barba porque a lo mejor el doble no la tiene y el actor sí tiene la barba, o a doble no tiene canas y el actor sí, o al revés. Muchas veces se pintan los pelos, otras veces lo que se hacen es que se ponen pelucas, depende de lo que se necesite. Hay veces que se trabaja más sobre el doble que sobre el actor. Claro, supongo que el doble tiene un poco más de tiempo disponible que el actor. Va suponiendo que es Claro, muy conocido. Sí, es un actor muy conocido, obviamente siempre, pero igual normalmente los dobles siempre se tratan de buscar personas que físicamente tengan una similitud al actor. Pero hay veces que no es así. A mí me pasó hace poco en una publicidad que había un actor y había un doble de riesgo, y entonces el actor era canoso y el doble de riesgo no era canoso porque era un chico mucho más joven que él, que tenía el pelo negro, y había que llevaban un casco, y entonces la parte que se le asomaba del casco no se podía ver negro, porque claro, se iba a notar que el doble era otra persona y no era el actor. Y también el tema de la barba. ¿Y todas esas cosas vos las sabías desde antes o te enteras en el set y vas preparando sobre la marcha? No, estas cosas las tienes que ver de antes, no puedes llegar al set y tenerlo sorpresa. En lo independiente sí te puede llegar a lo mejor que te pase un poco sorpresa. En una producción bien hecha, no, esas cosas se van viendo desde el desglose del guión. Si va a haber doble de riesgo, no va a haber. Normalmente el equipo de casting de seleccionar un doble de riesgo que se asemeje, pero claro, te puede pasar como en este caso, que a lo mejor físicamente por cuestiones de edad no hay mucha similitud física en color de pelo o en contextura, pero bueno, para esas cosas están también las otras áreas: producción, dirección, casting. Y también a la hora de hacer época pasa lo mismo. Normalmente para los actores principales sí, a lo mejor se les puede mandar a hacer pelucas y se puede hacer cosas, porque claro, no siempre los largos de pelo o los colores se corresponden a la época. Pero también sucede que cuando hay unidades de muchos extras, que le pueden tocar 100 extras, 500 extras, 1000 extras, hay veces que sí que hay algunas pelucas para todos, otras veces se hacen con los pelos de ellos. Entonces, si es época, tienen que ver qué largos de pelos tienen. A mí me pasó una vez en una producción que venían de Chile a hacer acá una etapa, y yo estaba a cargo de la unidad de los extras acá en Buenos Aires. Cuando me pasan las fotos de los extras, yo veía que eran pelos que no eran acordes a la época. Y la maquilladora chilena que estaba en Chile, el rodaje, con mucho trabajo, que tampoco tenía mucho tiempo, me lo delegó todo a mí. Y ella me decía, pero son pelos muy largos. Allá en Argentina se usaban pelos tan largos, porque acá en Chile nadie decía, no, en España tampoco. Y entonces hablé con dirección y les dije, una de dos, o se usan pelucas o hay que cortar pelos. Y me dijeron, no, ninguna de las dos cosas, no hay presupuesto, porque los extras, si les cortas el pelo, después ellos cobran por haberles cortado el pelo. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de una persona cuando vas a estar con extras, si está ok el corte del pelo o no, porque muchas veces reclaman, ay, no me corta el pelo y yo ahora esto lo tengo que cobrar, pues yo trabajaba con el pelo largo. Entonces, lo que se hizo fue que los extras que mandaron se reemplazaron, se hizo un casting nuevo, me mandaron todas las fotos y yo elegía por el pelo. Este sirve, este no sirve, esta sí, este no. Y así fue como lo resolvimos. Esto pasa muchas veces también con la parte de los tatuajes. Hay que tener muchas veces en cuenta si tienen tatuaje y que el tatuaje no sea visible, porque muchas veces no nos sirven que tengan los tatuajes. ¿Y eso se puede borrar con maquillaje? Sí, lo que pasa es que te imaginas 500 estados de maquillaje, tener que estar retocándoselo todo el tiempo, vos tenés que estar más atenta. Hay veces que sí que se tapan,
pero normalmente se trata de que no lo tengan, porque a lo mejor si tienes que hacer un doble, a lo mejor queda como una mancha y el actor principal no tiene la mancha. Entonces son factores que hay que tener mucho en cuenta, todas esas cosas. Por eso es muy importante la comunicación y las reproducciones. La preproducción para mí es uno de los factores más importantes a la hora de hacer un proyecto, tanto teatral como en cine, porque ahí es donde se define todo y donde tienes que estar al detalle de que no se te escape nada para que después no te encuentres los factores sorpresa. No siempre te pasa como me pasó a mí con los chilenos, de que te dejan elegir los extras. Esto fue un caso, pero porque si no, lo eran todos pelos muy largos, no servía. Esas cosas es muy importante, la comunicación con vestuario, con arte y con dirección. Que no se escape ningún detalle y verlo todo previamente. Yo siempre esas cosas las pregunto mucho. Cuando agarro yo una jefatura, también voy de asistente, entonces eso ya que lo tiene que manejar es la persona que esté jefa. Yo eso lo respeto mucho. Cuando soy jefa, soy jefa. Cuando soy asistente, soy asistente. Ahí no me meto cuando no soy jefa. Y en esos casos, cuando estás de asistente y te das cuenta de que falta algo, no puedes ir y decir, che, falta esto o hay que arreglar esto. Hay veces que sí, pero vos se lo comunicas a tu jefa. Es una escalera. Entonces, si tu jefa te da bien que vos comuniques las cosas, ahí sí. Pero si no, vos te das cuenta, claro, tienes que estar atenta. Pero vos siempre guardar el lugar a tu jefe, no está lindo, vas a derruchar los pisos, como se dice acá en Argentina. No, derruchan pisos. Una conversación en privado, no enfrente del jefe de tu jefe, porque claramente no corresponde. Y claro, ahí te tienes que dar cuenta y le dices, sí, mira, pasa esto, falta esto, o mira, venido con un tatuaje y tal, porque muchas veces en el mundo de los extras mandan una foto y después vienen y están con otro pelo, o se han hecho un tatuaje, o se han puesto un piercing, eso en la foto no estaba, se presentan a los castings. Y en esos casos, ¿cómo se resuelve? Porque vos no podés pedir que lo echen. Ahí ya es la comunicación de dirección con los del subten, que son los que manejan la parte de los extras, y bueno, a lo mejor no lo puedes echar, pero a lo mejor sí lo pueden poner que no se lo vean en un primer plano y lo ubiquen a lo último, al fondo donde parezca una hormiguita. O a lo mejor te encuentras que tienen los cortes modernos que son las patillas cortas, y a lo mejor hablas con vestuario y vestuario te ayuda a resolverlo con un pañuelo o con un sombrero. Es muy importante, yo digo siempre, llevarse bien con vestuario porque somos dos áreas que estamos muy unidas. También un consejo que yo suelo dar siempre, cuando yo estoy de jefa y tengo asistentes, a lo mejor solo maquillan, a lo mejor solo peinan, me suelen hacer caso, que estudien lo otro. Por ejemplo, si maquillan, que estudien pelo. Que si peinan, que estudien maquillaje. Porque siempre van a tener más trabajo. Sobre todo las que maquillen, que agarren el peine. Porque muchas veces hay más maquilladores que peinadores. Peinadores cuesta mucho más encontrarlos. Hay peluqueros, pero en cine cuesta mucho más encontrar peinadores que maquilladores. Hay más maquilladores que peinadores. Y las chicas, cuando me han hecho caso, después muchas veces me lo dicen, que se trabaja más con el peine que con el pincel. Es que debe ser diferente el maquillaje escénico al de andar por la calle. Yo lo veo con el vestuario. No es lo mismo un vestuario que está para contar una historia al que anda por la calle. Debe ser lo mismo, el equivalente en vestuario. Obvio, y no es lo mismo un maquillaje o un peinado de editorial que puedes estar 2 horas maquillando y peinando a estar en cine, que los tiempos son rápidos, a no ser que tengas a los estrellas como estés con unidades de extra, que hay veces que tienes 80, 500, 1000 extras, 2000 extras, y tienes que hacer todo el tiempo es muy rápido, los tiempos son otros. En la televisión pasa lo mismo, los tiempos de televisión son mucho más cortos que en una peluquería o en una editorial para una revista. Porque encima te los ponen y es así, otro. A mí me pasó una vez, juicios de refuerzos de ayudante, vinieron de Colombia después de la pandemia a filmar La Reina del Sur. Había 3 unidades, una en Colombia, creo que otra estaba en Perú filmando y venía una acá.
porque con la pandemia ya no podían estar con mucha gente filmando y necesitaban muchos extras lo que querían hacer, y vinieron a filmar al Teatro Colón. Entonces arreglaron con una productora de acá, la productora convocó a una jefa de maquillaje, esa jefa de maquillaje me convocó, yo fui para pelo en esa etapa. Y bueno, necesitaban el Teatro Colón lleno de gente vestido como de fiesta de gala, con trajes elegantes, peinados elegantes, tal, y hacía como letras. ¿Ves cómo tenías que peinar ahí, hacer recogido, brazos, rulitos, todo? Venga, otra. Qué locura de haber sido. Claro, porque no es lo mismo si es un transeúnte por la calle a alguien que va a ver una ópera al teatro y son arreglados. Y encima el conductor de la serie, la cena que pasaba, la gente iba elegante y unos vestidos de fiesta, de ceremonia que había preparado vestuario, y ahí tienes que correr mucho. También vas teniendo tus técnicas y tus cosas para hacer peinados que queden armados, lindos para cámara, pero si fuera una fiesta social, realmente no son, porque lleva más tiempo la preparación del pelo, todo y tal. Tienes que jugar, porque el cine es mentira. Como el cine es mentira, el peinado que son mentiras que queden bien para la cámara. En el teatro y en el cine también, cuando se puede, el presupuesto para pelucas es maravilloso, porque las pelucas ya las tienes previamente peinadas, pero no siempre hay presupuesto para pelucas. O a lo mejor hay pelucas para las estrellas, pero para los extras no. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, las batallas, todos melenudos, todos barbudos, no son hombres, son mujeres. Porque si tienen que poner pelo largo a tantos extras, a tantos soldados, son mujeres con barbas pegadas. Es más económico hacer una barba que hacer peluca. Es re loco pensar que, claro, esas cosas te llevan tiempo, porque no solo vestir a las personas, sino también peinarlas y maquillarlas, y todo eso te lleva tiempo. Y más cuando son tantas personas, que tal vez tenés la ropa separada, pero eso después lo tenés que ir como retocando. Es mucho tiempo. Claro, y son extras. Fíjate en El Señor de los Anillos, la de miles de soldados que hay. Ponte a buscar hombres con el pelo así de largo. Tantas pelucas para los extras. Se te va el presupuesto en pelucas. Entonces son todos esos detalles que cuando uno lee el guión y lo desglosa, lo tiene que tener muy en cuenta. Por ejemplo, al Señor de los Anillos, que es época. 200 soldados con pelo largo, mujeres que se les pega banda. Y con el maquillaje también ayuda, con las correcciones, con los contornos, las cosas, a endurecer los rasgos, porque claro, la contextura de la mujer es más dulce que las facciones del hombre. Entonces son muchos detalles y muchas cosas que no se pueden escapar. Por eso en la previa es muy importante los guiones y los desgloses y las reuniones, porque todas esas cosas hay que definirlas. ¿Cuántas reuniones tienes más o menos en una previa? Depende de cada producción, no es lo mismo una película chiquita que una serie gigante, a una obra chiquita o a un musical de Disney. Depende del tipo de producción y depende, a lo mejor puede ser una cosa grande y es actual, es algo de época. O si es algo fantástico, por ejemplo, X-Men, que se llaman los personajes más caracterizaciones, imagínate una mística. Bueno, ahora también está la parte de los cromas que también ayudan mucho. Mira, Avatar, poco maquillaje llevan porque no llevan prótesis ni nada, pero ahí es muy importante hablar con la parte de postproducción después, sobre todo cuando se va a trabajar con los cromas, porque tienes que marcar unos puntitos y unas cosas donde ellos después van a tener que editar para borrar, poner, crear. Entonces es otra área importante con la que tienes que trabajar. Aparte de tener comunicación con dirección, arte y vestuario, es muy importante también, pero ya no solo en el mundo croma, sino también en las películas normales, hablar con el equipo de fotografía para saber qué filtros, qué luces va a poner, porque no todas las luces tienen las mismas temperaturas, los filtros no reaccionan igual. Entonces te puede pasar a lo mejor que te ponen un filtro rojo, si vas a usar una sangre, la sangre roja con el filtro de la luz roja queda transparente, desaparece. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta para que las
sangre tenga otra pigmentación que no desaparezca con el rojo, porque total en cámara se va a ver roja. Pero si pones una sangre roja con una luz roja, desaparece. Lo mismo pasa con los maquillajes. Depende del filtro que pongas, los pigmentos que tú utilices cambian, porque hay dos tipos, los colores luz y los colores pigmento. ¿Qué ocurre? No son los mismos círculos cromáticos. Entonces la cámara trabaja con los colores luz y los productos trabajan con los colores pigmento. Entonces es muy importante saber con qué luz van a trabajar, porque a nosotros o nos lo tira marrón o nos lo puede tirar a gris, nos lo vira porque cambia, porque es un filtro que tiene la luz y en el círculo cromático cambia. Es como trabajar con RGB y CMYK. Claro, parecido. En la parte de los cromas hay que tener comunicación mucha con el que lo va a editar, con el VFX, porque ahí a lo mejor necesitan que le marques unos puntos y ya saben que tienes que pintar puntos. Y pero es donde él tiene que tener la marca para después el crear o su criatura de FX, o a lo mejor desaparecer, o a lo mejor vos has hecho tu efecto especial físico, pero a lo mejor va a haber una fusión entre lo digital y lo físico, entonces tienes que marcarle los puntos que él necesita para que él después complemente su trabajo con el tuyo. ¿Pero un curso o algo estándar que te diga dónde poner las marcas? Porque, por ejemplo, si el ETF necesita poner una marca en la punta de la nariz, ¿cómo te enteras de eso? Normalmente a lo mejor tienes esos diálogos y él te va diciendo en una comunicación, no vas hablando por teléfono, porque es la necesidad de él. Vos puedes tener algo de idea, pero él te va a decir exactamente dónde necesita que esté el punto. Cursos, yo a mis chicos sí que trato de hablarles un poquito de estas cosas. Yo parezco jovencita, pero yo viví el cambio de lo análogo, de lo fílmico al HD, entonces agarré la progresión. Igual ahora se está volviendo a filmar otra vez el fílmico. En el 2023 ya se hicieron 2 películas, una en Brasil y otra acá en Argentina. Así que esas hasta que no estén editadas no sé qué tal los resultados. Incluso Guillermo del Toro está volviendo mucho a las técnicas antiguas ahora con Frankenstein. No quiero nada digital, no quiero nada croma, quiero todo a la vieja usanza. Y sí, a mí también me gusta mucho Guillermo, no solo porque apoya y trabaja mucho con todo lo que es artesanal, sino que también lo defiende mucho, todo lo que es nuestro trabajo, tanto de realizadores, de peinados. Yo la apoyo, aparte no es los mismos resultados, todo digital, o sea, todo es un poco como Guillermo, la vieja escuela, lo que es trabajo con la mano. Es que sí, en lo artesanal también se encuentran un montón de sectores que no se ven de lleno en la película, pero que están, como los bordados. Es más costoso también. ¿Algún consejo que quieras compartir para alguien que quiera empezar en el maquillaje, con las pelucas, con las prótesis? Aunque son muchas horas de trabajo, que no bajen los brazos. Es muy lindo, pero son horas y horas. Y les gusta que creen, que nadie te diga que no puedes. Es como Will Smith en la película que le dije al hijo, que nadie te diga que no puedes, ni yo mismo. Lo mismo. Todo es posible. Si es tu sueño, ahí está. Yo empecé muy jovencita, empecé en los salones de peluquería y a mí siempre me había gustado más todo esto artístico. Yo llegué siendo jefa de 5 salones de peluquería importantes en Madrid, y en un viaje en Los Ángeles descubrí una escuela en pleno Paseo de las Estrellas, todo en caracterización, y dije, yo no quiero trabajar más de peluquera en la peluquería, quiero ser más jefa. Y empecé a especializarme más para toda la parte audiovisual, artística, y bueno, acá estamos. Pero eso me feliz. Sí, a mí me gusta y soy feliz. Mis hobbies se convirtieron en mi medio de vida. Soy muy feliz con todo lo que hago. Por eso cuando la gente me pregunta qué prefiero, que me da lo mismo. Es más, ahora la parte de los zapatos la tengo abandonada, porque yo me acuerdo cuando me hice los cursos y después estuve una buena temporada arreglando zapatos para teatros. Disfruté mucho la parte de zapatera, me gustaba. Lo que pasa es que después de la pandemia quedó ahí aparcadita,
Pero la etapa mía de zapatera es una cosa, la gente no entendía nada, decía, pero si maquillaba y peinaba, ¿qué andaba haciendo y arreglando zapatos? Fue una etapa de mi vida que la disfruté mucho y aprendí mucho. Cuando te llegan trabajos y más contratos, ¿cómo es esa parte administrativa? Sí, cuando nos contratan, firmas un contrato, firmas una confidencialidad y también un derecho de imagen, porque hay veces que a lo mejor te filman, donde sacan fotos trabajando de cosas. La confidencialidad no puedes contar nada, no puedes subir nada hasta que no esté la película estrenada. Una vez estrenada ya puedes subir cosas. Sí, algunas cosas sí, otras cosas no. También a mí me pasó una vez que uno de los contratos que me hicieron firmar por parte de pelucas era que aunque yo había entregado mis pelucas estaban bien, yo no me podía mover del país hasta que no se terminara el proyecto, y si el proyecto se iba alargando, no me podía ir del país porque a lo mejor necesitaban agregar otras pelucas o a lo mejor había que hacer unas modificaciones o cualquier cosa. Entonces, si el proyecto se alargaba, que dice que se alarga, tenía que estar disponible para hacer pelucas que agregaran. ¿Y firmaste el proyecto? Sí, firmé, igual después no se prolongó el proyecto, pero yo decía, ¡ay, madre mía! Igual te van avisando, ¿no? Si se van a ir agregando, no te avisan con tiempo, porque claro, tampoco son trabajos que se hacen en 2 días, pero sí te puede pasar que tengas cláusulas y cosas así en los contratos. Y ponele si hay algo que te suena raro o que no te termina de cerrar. Claro, firmó. También me pasó, antes de la pandemia me fui 5 o 6 meses a trabajar a España y regresaba porque tenía una película, que iba a ser una película grande y era entre Buenos Aires, Uruguay y Brasil. Sí, estaba por empezar la preproducción, todo y tal. A mí el contrato que me pasaron no me cerraba, era raro, y se lo pasé a una conocida abogada para que me lo revisara. Me dijo, no, solo lo firmes. Y no lo firmé, entonces a mí ese proyecto se me pinchó. Y menos mal que se me pinchó, porque una de las cláusulas que había es que, yo no sabía que eso existía, después ahí lo empecé a investigar, que es el derecho del príncipe, que si te pasaba cualquier cosa por una cosa de la naturaleza o algo tal, que ellos no se hacían responsables. Y justo vino la pandemia y justo nos quedamos encerrados y yo podía haber quedado varada en Brasil o en Uruguay allá a la deriva, porque en ese momento dije, está bueno, estoy de derecho del príncipe, yo lo miraba y decía, ay, pero qué catástrofe natural va a haber o qué va a pasar. Ya llegó la pandemia. Es que antes de la pandemia todo era medio impensable. Eso fue justo víspera de la pandemia. Si yo hubiera firmado el contrato, a lo mejor me hubiera ido a filmar y me hubiera agarrado la pandemia en cualquiera de sus partes y no salían cargo porque eso era un derecho del príncipe. Qué justo, qué bien que te avisaron antes de filmarlo. Sí, yo lo veía raro y dije, uy, esto no. Y dije, bueno, voy a preguntarle a la abogada que sabe más que yo. Y le pregunté y me dijo, no firmes. Los pagos y los tiempos también están estipulados por contrato. Sí, las cosas suelen estar estipuladas por contrato y aparte acá en Argentina normalmente se rige, el teatro es diferente, pero lo que es cine se rige por el sindicato de SICA y lo que es televisión y las series que van por televisión, eso se rige por el SACSAI y eso está todo bien estipulado y muy controlado. Mucho no se sabe sobre contratos o cosas así y es muy importante porque la parte administrativa también es parte del vestuario. Sí, yo ya digo, en esa cosa que me pasó de lo del hecho del príncipe, yo no sabía lo que era eso y yo lo miré en internet a ver qué era, pero dije, qué cosa más rara, ¿no? Y entonces ahí fue cuando le pregunté a la abogada. Si no, yo no soy de preguntarle a la abogada, porque normalmente por el chica y por SAT está todo muy bien, pero eso como era producción de afuera, pues de SICA no me podían dar tampoco respuesta porque acá todavía no habían avisado de que se iba a hacer o no se iba a hacer. Era, yo creo que en mi vida de los contratos más raros era ese. Y bueno, más allá de lo del show del príncipe, había un par de cosas más que estaban raras,
y entonces no lo hacen. ¿Estás con muchos proyectos este año? Es que es un año con muy poco trabajo para el cine. Yo este año en televisión, estoy en el noticiero de La Nación. Y bueno, después hice algunos cortometrajes que deben estar editándose. Bueno, vacaciones de invierno, que trabajé mucho en teatro porque hice como 4 o 5 obras de teatro, preparé las pelucas. Y bueno, para alguna publicidad de algunas cosas que he hecho algunos apliques de posticería y tal, pero así películas de estas cosas, de momento este año no. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado y que quieras compartir? Ya, yo creo que así estamos bien. Bueno, estoy muy contenta de haber participado en el podcast. Espero que mi aporte pueda ayudar y sumar a la gente que escuche y vea el podcast. Un saludo para todos. Muchas gracias por tu tiempo, por participar. Espero que te hayas sentido cómoda. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Nos vemos la próxima.